Bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática, lección número 9, ninguna condenación. Hasta este momento la lección ha enfocado la buena noticia de lo que el Espíritu de Dios está dispuesto a hacer en la vida del creyente. Primero que nada, el apóstol Pablo en el capítulo 5 dice que justificados por la fe estamos en paz con Dios. El capítulo 6 nos ofrece que la única manera en cómo nosotros podemos ser vencedores del pecado es muriendo la muerte de Cristo Jesús. Y si alguno todavía se resiste a hacer eso, la lucha que enfrenta el hombre del capítulo 7 de Romanos es una realidad que lo va a acompañar. Pero el capítulo 8 otra vez vuelve a repetir el mensaje del capítulo 5 de Romanos al decirnos que no hay ninguna condenación para aquellos que andan conforme al Espíritu de Dios. Y esa es la lección que nos toca repasar en esta ocasión. Acompáñanos y vamos a descubrir juntos por qué el Señor nos considera que no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Nuevamente bienvenidos a este repaso de la lección. Vamos a analizar la lección número 9, pero antes de entrar al bosquejo y los puntos en sí, quisiera dar la bienvenida a los invitados que tenemos en esta ocasión. El pastor César Sánchez. El pastor César Sánchez es editor asociado de nuestra casa publicadora aquí en la Ciudad de México. Pastor César, muy bienvenido a esta mesa de estudio. Muchas gracias, muy amable pastor, gracias por la invitación, un privilegio poder acompañarles en este momento de reflexión de la palabra de Dios. Amén. Gracias pastor, de verdad que sus aportaciones seguramente serán de mucho beneficio para todos aquellos que se unen a esta mesa de estudio. Y también quiero dar la bienvenida al pastor Abraham Ramírez. El pastor Abraham Ramírez es parte del staff de este equipo de estudio y pastor, muy bienvenido. Gracias pastor. Siempre contento de estar aquí. Sí, y ahora pues nuevamente para hablar acerca de la gran noticia, que no hay ninguna condenación. Amén. Para los que están en Cristo Jesús. Ya ahondaremos en eso. Pues bien, vamos a presentar el bosquejo de esta ocasión y está dividido en 3 puntos. El primer punto tiene que ver con una nueva experiencia. Una nueva experiencia. El punto número 2, una nueva relación. Y entonces el punto número 3 es un nuevo estatus. Qué buena noticia, qué 3 buenas noticias tenemos el día de hoy a través del estudio de la palabra del Señor. Antes de ahondar en estos puntos, les invito a que hagamos una oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Bondadoso Padre Celestial, alabado seas, porque nos amas y una vez más nos recuerdas que aquellos que están en Cristo Jesús están libres de condenación. Vamos a estudiar tu palabra, te rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Y no solamente eso, Señor, que tu Santo Espíritu confirme en nuestros corazones lo que Jesús ha hecho por el ser humano. Quédate, por favor, con nosotros y dirígenos. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Muy bien, pues ya estamos aquí, ya entrados en la lección de la escuela sabática número 9, la lección número 9, ninguna condenación. Pues, como decíamos en la introducción, parece que el apóstol Pablo está abordando la misma temática, pero ahora con otros términos. Y el primer punto que vamos a analizar es esta nueva experiencia. ¿A qué se refiere, pastor César, el apóstol Pablo cuando hablamos de esta nueva experiencia? Bueno, en primer lugar, se refiere a una experiencia espiritual. Es una nueva experiencia. Amén.
porque llama la atención que aquí en Romanos solamente 2 veces se había mencionado el Espíritu Santo, previo al capítulo 8. En Romanos 5:5 y en Romanos 7:6. Pero llegamos a un capítulo donde lo menciona más de 20 veces. El Espíritu es el protagonista primordial en la vida del creyente. Y Romanos 8 es como el Pentecostés en Romanos. Romanos 8 es como el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, pero con una diferencia muy significativa, muy importante. Mientras que en Hechos 2 es el derramamiento del Espíritu Santo en un grupo de personas para testificar, aquí en Romanos 8 es el derramamiento del Espíritu Santo que cada persona de manera individual puede experimentar diariamente en nuestra comunión con Dios. Así que Romanos 8 nos presenta esta nueva experiencia porque es como el punto opuesto de Romanos 7. O sea, en Romanos 7 hay un clamor de desesperación. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y sin embargo, bueno, Romanos 8 está la respuesta a ese grito desesperado. Y entonces es interesante aquí, por ejemplo, Romanos 7:6. Romanos 7:6 me gusta ubicarlo como el marco de Romanos 8, como la introducción de Romanos 8, porque dice Romanos 7:6, en cambio ahora, al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Así que aquí menciona al Espíritu Santo. Después, Romanos 7 habla de esa lucha, de esa angustia que experimenta el apóstol Pablo, y entonces llegamos al capítulo 8, versículo 1, y esta nueva experiencia es una experiencia espiritual y es una experiencia de libertad. Ustedes pueden coincidir conmigo que si uno ve un cuadro en la pared, puede ser un cuadro bello, pero hay algo que le da un realce y a veces, aunque el cuadro no sea tan bello, lo embellece el marco. O sea, el marco es muy importante, ¿no? Y Romanos 8 tiene un marco maravilloso, porque Romanos 8:1 nos asegura que para el creyente no hay ninguna condenación. Y el último versículo del capítulo, que aunque no es el tema de la lección, pero sí es parte del capítulo, nos recuerda que para el cristiano no hay ninguna separación de Cristo Jesús. Nada ni nadie nos separa del amor en Cristo Jesús. Así que el marco de Romanos 8 es ninguna condenación y ninguna separación. En el ínter, es decir, en el corazón del capítulo, hay libertad y hay seguridad de salvación y hay victoria gracias al Espíritu Santo. Esa es la bendita nueva experiencia de la cual todos podemos participar. Muy bien. A esa experiencia, pastor, gracias, pastor César, gracias. A esa nueva experiencia, pastor Abraham, se le une lo que la lección del domingo dice, o sea, que no hay ninguna condenación. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor? Sí, pastor. Ya hemos estudiado lo que Jesús, lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Y ahora vamos a ver lo que Cristo va a hacer en la humanidad. ¿Sí? Fue la obra salvífica del Señor Jesús, nos declara justos, pero eso cómo afecta a la persona interiormente. Es una nueva experiencia espiritual, decía el pastor, ¿no? Así que entonces, dice aquí, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa expresión en Cristo la usa mucho Pablo, también la usa Juan y también la usa Pedro en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, los que están en Cristo son los que tienen una estrecha relación con Cristo Jesús. Y va más allá de una dependencia de Él, va más allá de un seguirlo como discípulo. Pastor, estar en Cristo es una unidad viviente y permanente, una unidad diaria y viviente.
estrechos los dos, estar en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces, ¿qué experimentan esas personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Qué experimentan esas personas que confían en Él y han aceptado su modo de vida? Dice que ante Dios se muestran perfectos, como si nunca hubieran pecado. ¿Sí? Justificados, limpios, porque sus pecados por la fe han sido, ¿sí?, mandados a Cristo Jesús. Y Jesús nos otorga su justicia. ¿Sí? Jesús participa, bueno, no, Él muere por los pecados que no participó y nos da su justicia en la cual nunca habíamos participado. ¿Sí? Y para el que está en esa condición no hay ninguna condenación. Estamos libres de la condenación del pecado, los que hemos experimentado la justificación en Cristo Jesús. ¿Sabe, pastor, que la lección ahí en el comentario dice que estar en Cristo Jesús, es decir, son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador? Es decir, esta frase hace una referencia, dice Robert Mounce en su comentario sobre el libro de Romanos, él dice que es una referencia al bautismo, porque ¿cuándo se unió el cristiano con Cristo Jesús? Indudablemente que en ese momento del bautismo, ¿no? Así es. El pacto con el Señor. En otras palabras, es alguien que ha sido bautizado. Por eso el énfasis y el enfoque que usted ha mencionado, pastor, se me hace muy interesante en el sentido de que todos podemos saber de lo que la iglesia en el Pentecostés experimentó ahí en Hechos 2. Pero esa misma experiencia puede vivirse hoy cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Algo más que quisiéramos agregar a esta nueva experiencia en este punto, Pastor César. Podríamos resaltar que todo el escrito de Pablo a los romanos son contrastes, ¿no? O sea, esclavitud, libertad, vida, muerte. Y aquí Romanos 8:1 nos recuerda un contraste, es decir, estar en Cristo Jesús significa que ya no estamos en Adán. Porque previo a Romanos 8, en Romanos 5, la segunda parte de Romanos 5 es, estábamos en Adán, nacimos en este mundo en Adán. La maldición sobre Adán pesa sobre nosotros, pero en el momento significativo del bautismo, entonces cambiamos de ya no estar en Adán, sino ahora estar en Cristo. Y todas las bendiciones de Cristo ahora pasan a ser del creyente también. Y igualmente subrayar el pensamiento aquí en Romanos 8:1, porque es un versículo maravilloso en toda la Biblia, en el hecho de que dice, bueno, ninguna condenación hay. ¿Para quién? O sea, no dice aquí para los que guardan los 10 mandamientos. No dice no hay ninguna condenación para el que guarda el sábado. No dice no hay ninguna condenación para el vegetariano. Es decir, no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo, en comunión con Cristo. Gracias, pastor. Y eso se debe, pastor Abraham, a lo que hizo. O sea, la nueva experiencia tiene que ver con lo que hizo Jesús por nosotros, que la ley no podía hacer. ¿Qué podemos decir con respecto a eso, pastor Abraham? Sí, pastor. La ley, ya hemos hablado acerca del papel de la ley, ¿no? El papel de la ley es mostrarnos el pecado y llevarnos a Jesús, pero nunca ha sido capaz la ley de perdonarnos y nunca la ley ha sido capaz de transformarnos. Amén. ¿Sí? Entonces el único que puede perdonarnos, el único que puede justificarnos y el único que puede transformarnos es Cristo Jesús. La ley tiene su papel, la ley tiene su lugar, muy importante, pero en cuanto a renovación de vida y a perdón de pecados, la ley no puede hacerlo, ¿no? El Espíritu Santo sí, y por eso es que dice el versículo 2, pastor, dice, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte.
¿Okay? Hay una ley, dice Romanos 7:23, veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado. ¿Sí? El pecado nos tiene ahí metidos, nos tiene sojuzgados, nos tiene esclavizados el pecado. Pero viene Cristo Jesús y nos liberta, nos libera de esa ley a través del Santo Espíritu. Como lo que estaban hablando, ¿no? Lo del Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Y recibimos el Espíritu Santo y nos libera del pecado. Y entonces Él vive ahora en nosotros. Cristo, por la fe, a través del Santo Espíritu, ahora rige nuestra vida. Esa es la nueva experiencia. Es decir, un nuevo principio de vida rige la vida del creyente. Para concluir este punto, no sé si pudiéramos resumir, este punto diciendo, una vez escuché una ilustración, Pastor César, Pastor Abraham, acerca de lo que Jesús hace por el hombre. Y la ilustración decía que nosotros somos como un papel que puede estar rayado, que puede tener muchas cosas, puede estar arrugado, pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, es como si nosotros fuéramos guardados por la Biblia. Entonces las personas ya no ven al ser humano con defectos que somos, que estamos en un proceso de santificación, de transformación, sino ven a quién, a Cristo Jesús, representando a Jesús como si fuera la Biblia. Y de eso se trata la nueva experiencia, de vivir esta vida centrada en el Espíritu, que fue posible gracias a lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Yo creo que hemos abundado mucho sobre este punto y te invitamos a que nos acompañes para el segundo punto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Bueno, vamos a entrar al punto número 2, una nueva relación. Nuestro cuaderno de escuela sabática hace una pregunta al final del día martes, y la pregunta que hace es: si tú pudieras repasar las últimas 24 horas de tu vida, ¿cómo tú definirías que anduviste? ¿Cómo viviste? Y Pastor César, la lección habla acerca de que esta es una experiencia personalísima, porque uno tiene que andar de acuerdo a la carne, o uno tiene que andar de acuerdo al Espíritu. Y la vida a la que Dios nos invita y nos dice, hay una provisión tan grande para que ustedes puedan vivir no solamente una nueva experiencia, sino una nueva relación. ¿A qué se refiere el apóstol cuando nosotros enfatizamos esta nueva relación, pastor? Sí, quizás en alguna ocasión alguien nos ha preguntado, ¿cómo sé si yo soy espiritual? O quiero ser espiritual. ¿Cómo puedo medir eso? Y la respuesta es sencilla, de acuerdo a Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Es decir, la pregunta es, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En asuntos carnales o espirituales? Y al hablar de asuntos carnales, no se refiere aquí propiamente a, como en otros casos se usa el término de malos deseos en el área sexual, por ejemplo, sino aquí el apóstol Pablo usa este término para hacer referencia al mundo terrenal, material, cuando nuestra mirada se centra solamente en el aquí, en el ahora, en lo tangible, en lo que puedo ver, lo que puedo tocar, y cuando vemos solamente de manera horizontal. El apóstol Pablo
aquí nos está recordando a cada uno de nosotros que nuestra vida está donde ponemos nuestros pensamientos, según lo que pensamos. Así que cuando yo trasciendo el aquí y el ahora, lo que veo, lo que toco, y entonces yo me intereso por mi salvación, por ejemplo, por alabar a Dios o por dirigirme a Dios y por pensar en el futuro de acuerdo a la perspectiva divina, yo estoy demostrando que el Espíritu Santo me está guiando para entonces que yo esté realmente interesado en temas espirituales. Gracias, pastor. ¿Saben que haciendo un comentario en cuanto a la nueva relación, el apóstol Pablo nos recuerda que esta nueva relación es una relación de libertad. Una relación de libertad. Y qué hermoso pensamiento, Pastor Abraham, que el Espíritu Santo nos libere de las cadenas del pecado, de las cadenas de nuestros patrones de vida pasado y nos devuelva la oportunidad de volver a elegir, de volver a usar nuestra libertad. En este caso, él está diciendo, ya sea para vivir según la carne o según el Espíritu. Pastor, ¿qué más podemos decir con respecto a esto? Yo creo que lo que acabas de decir es importante. Cuando estábamos viviendo antiguamente el viejo hombre, el pecado nos tenía sojuzgados. El pecado no da libertad. El pecado quiere que se haga lo que él dice, lo que él desea, ¿no? Pero a través del Señor Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer en nosotros, tenemos libertad de escoger. Tenemos libertad de andar según el Espíritu y no según la carne, ¿no? Cuando nosotros decidimos andar según el Espíritu, pastor, dice que esa palabra denota el ir de aquí para allá. Es una conducta habitual. Es decir, cambiamos nuestra manera de vivir y ahora adoptamos otra manera de vivir según el Espíritu nos manda. El Espíritu que habita en nosotros, que el Señor Jesús nos los da. Y entonces el Espíritu Santo destruye el poder maligno del pecado y nos da libertad para escoger estar cerca del Señor Jesús. Y entonces el andar se relaciona con el vivir según el Espíritu, ¿no? El Espíritu siempre va a proponer cosas agradables, santas. Y entonces nosotros tenemos la libertad de pensar en eso, ejercitar nuestros pensamientos en esas cosas santas que el Espíritu propone. Y ya no pensar en las cosas que la carne propone. El Señor Jesús nos da un nuevo poder, nos da una capacidad, ¿sí?, de libertad, de ser libres de esa sojuzgación del pecado, y ahora somos libres para escoger, andar, vivir según y pensar en las cosas del Espíritu. Gracias, pastor. En esta nueva relación también hay algo que nosotros tenemos que recordar, y es que el Espíritu de Dios nos ha guiado para reconocer a Jesús como el único que tiene el poder para devolvernos la habilidad de poder decidir en favor de. Ahora, pastor César, la lección también habla acerca de, ya que nosotros tenemos la oportunidad de vivir en la carne o pensar según la carne, también algo que hace claro el Romanos capítulo 8 es que eso, vivir en la nueva relación es solamente posible cuando vivimos en Cristo Jesús, cuando Cristo mora en nosotros. ¿Qué se le promete, pastor, a quienes se entregan plenamente a Cristo? La plenitud del Espíritu Santo. Es interesante aquí el enfoque del apóstol Pablo. Él nos está diciendo aquí desde Romanos 8:2 hasta estos versículos 5 al 8,
cómo es que solamente el Señor Jesucristo permite que la ley no se limite a ser una doctrina, sino que sea una vida, un estilo de vida para la persona. Y ahora podemos entender cuántas veces, por ejemplo, el salmista David se expresa en cuanto a la ley, tus mandatos son vida, ¿no? ¿Por qué se expresaba así? Bueno, porque el Espíritu Santo estaba en su corazón. Mientras eso no sea una realidad, bueno, la ley no expulsa el pecado, no santifica, no restaura, no transforma, pero cuando llega Cristo Jesús y nos da del Santo Espíritu, la ley no es una doctrina o una letra simplemente, sino son principios de vida. Y el Espíritu Santo nos permite ir acorde en esa dirección. El Espíritu Santo no es opcional para el creyente. Claro. Hay una declaración enfática en el versículo 9, la parte final del versículo 9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, no pertenece a Él, no se puede considerar un hijo de Dios. Así que es necesario entonces esa transformación de pensar en un plano horizontal, terrenal, a poder considerar los términos espirituales, los asuntos espirituales. El versículo 6, por ejemplo, donde dice aquí, la mente carnal es muerte. Es decir, es un estado presente, es un estado actual. No es la muerte, no es una consecuencia de la mente carnal. Aquí no está hablando de una consecuencia, porque está hablando de un presente activo, de una realidad ya. Es una ecuación. La mente carnal es muerte y la contraparte, bueno, la mente espiritual es vida y paz. Tampoco habla como una consecuencia de algo que será, sino de algo que ocurre ya en la vida del creyente. Vida que experimentamos desde ahora y la paz que solamente Dios concede. Gracias, pastor. ¿Sabe que leyendo aquí el texto en Romanos capítulo 8, el versículo que usted acaba de enfatizar, pastor, el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, esa es una decisión que tenemos que tomar cada día. ¿No es así, pastor Abraham? Así es, pastor. Aquí no hay términos medios. Aquí es sí o no, ¿no? Y quisiera leer en cuanto a eso el versículo 6, que ya se ha citado, dice, la mente carnal conduce a la muerte, la espiritual es vida y paz. Así que la mente carnal, los que piensan en la carne, van directo a la muerte. Versículo 8, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí se presenta el contraste. O vives según la carne o vives según el Espíritu. Y esa es una decisión totalmente tuya, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias de una o de otra? Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. ¿Okay? Así que, por naturaleza, nosotros tendríamos que obedecer y vivir conforme a la carne, porque es nuestra naturaleza. Pero bendito sea Dios que al creer en Cristo Jesús, Él nos otorga su Santo Espíritu y crea nuevos principios en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces por el Espíritu que se nos ha sido dado, dice el versículo 13, podemos matar, podemos acabar con las obras de la carne. ¿Sabe, pastor? Déjeme hacer una referencia al versículo 3 del capítulo 8, porque creo que es como que el resumen, para mí es el resumen de lo que acabamos de decir. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, cuando nosotros permitimos que Cristo esté en nosotros, Él nos da el poder para vencer cualquier tendencia, cualquier mal, cualquier inclinación pecaminosa. Y el mejor ejemplo es lo que dice el versículo 3. Dice, porque lo que le era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir,
la mayor evidencia de que es posible vivir una vida cristiana, una nueva relación con Dios, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por lo que Jesús hizo no solamente en la cruz del Calvario, lo que hizo mientras estuvo con vida en esta tierra. Y eso nos da esperanza. Nos da esperanza porque si nosotros permitimos que Cristo more en nosotros, esa nueva relación será una realidad en nuestra vida. Una relación de victoria tras victoria. Pero es una decisión que el creyente tiene que tomar cada día. De vivir en la carne o de vivir en el Espíritu. De vivir la vida por sí misma o permitir que Cristo more en el corazón. El pastor César hace un momento decía, no es que nosotros tomemos posesión del Espíritu, es que el Espíritu toma posesión de nosotros, especialmente de aquellas áreas donde el Señor quiere ayudarnos. Esta es una realidad en la vida del creyente. Y para concluir este segundo punto, yo te invito a que permitas que esta nueva relación sea una realidad en tu vida hoy. Vamos a hacer una pausa y prepararnos para el punto número 3, que es entonces un nuevo estatus. Acompáñanos en este nuevo punto. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ser alguien según el corazón de Dios. Por amor quiero servirle, mas me siento pequeño y no tengo valor. Por dentro hay dolor y por eso estoy aquí, Señor mi Dios. Un humilde siervo soy, dispuesto estoy, a pesar de cómo estoy. Yo me pongo en tus manos, esta es mi oración. Por la gracia que hay en Cristo, deseo anunciar el mejor de los mensajes, que Cristo volverá, ser usado por su Espíritu, es todo lo que quiero para mi Señor. Vivir por tu amor, y por eso estoy aquí, Señor mi Dios. Un humilde siervo soy, dispuesto estoy, a pesar de cómo estoy. Yo me pongo en tus manos, esta es mi oración. Señor, bendíceme, extiende mis fronteras y que tu mano permanezca sobre mí y me preserve del mal. Yo me pongo en tus manos, esta es mi oración. Señor, bendíceme, extiende mis fronteras y que tu mano permanezca sobre mí y me preserve del mal. Señor, bendíceme, extiende mis
prevalezca sobre mí y me preserve del mal. Amén. Amén. Bueno, pues hemos llegado al último punto, un nuevo estatus. Romanos, y permítame leer por favor Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vaya a declaración, Pastor César. Sí, en realidad este versículo 14 es la contraparte de la última línea del versículo 9, donde ahí dice Romanos 8:9, la última parte, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Pero el versículo 14 nos dice que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y somos hijos de Dios desde una perspectiva muy interesante, porque somos hijos de Dios adoptivos. Amén. Es el versículo 14. Y esa palabra adoptivos no encierra ninguna connotación negativa, sino todo lo contrario, es positiva, porque el énfasis es en la cultura romana que alguien era adoptado siendo adulto, con todas sus virtudes y defectos que pudiera tener, se elige a esa persona. Ahora aquí lo que la Biblia nos recuerda es que cada uno de nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios porque Dios nos ha adoptado aún como somos, ¿no? Con nuestras debilidades o con nuestras deficiencias, Dios nos hace partícipes de la familia celestial y quiere darnos entonces el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a hacer la santa voluntad de Dios. Porque aquí la Escritura dice en el versículo 10, por ejemplo, que el Espíritu Santo da muerte a nuestros deseos pecaminosos, de tal manera que morimos al pecado, pero ahora vivimos a la justicia. Amén. Y eso significa que el creyente, es decir, este hijo adoptivo, ahora está más vivo que nunca para nuevas y mejores posibilidades, para nuevas y mejores decisiones, para un rumbo diferente, pero mejor, que terminará al cruzar el umbral de la patria celestial. Así que muertos al pecado, pero vivos para algo mucho mejor. Amén. Y Pastor Abraham, usted hace un momento comentaba respecto a que a pesar de que la nueva relación nos da la oportunidad de tener un nuevo estatus, existe la posibilidad de que nosotros podamos negar a aceptar ese estatus. ¿Por qué, pastor? Sí, pastor, cuando nosotros vamos a Jesús, Dios es un caballero y Él no destruye nuestra libertad. Estamos con Él porque lo hemos decidido, porque lo hemos aceptado así. Pero aún cuando hay una conversión, pastor, todavía habrá que lidiar con el pecado. ¿Sí? Todavía podemos decidir separarnos de Dios. Siempre tenemos que estar peleando o lidiando contra el pecado. Pero Dios quiera que esa capacidad de decidir pueda ser santificada en nosotros, que puedan hacer en nosotros ese gozo y esa satisfacción de estar siempre y de andar en el Espíritu y vivir conforme al Espíritu, ¿no? Porque ya se ha dicho, cuando nosotros decidimos dejarnos guiar por el Espíritu, entonces se nos declara también hijos de Dios. ¿Sí? Dice, son guiados por el Espíritu. Y aquí me vino a la cabeza lo que ustedes han dicho. No es que nosotros vamos a poseer el Espíritu es el que nos va a poseer a nosotros y nos va a guiar y nos va a conducir por las cosas del Espíritu, ¿no? Ahora, ¿no todos son acaso hijos de Dios entonces? Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a cuantos lo recibieron,
les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cuándo somos declarados hijos de Dios y somos adoptados como hijos de Dios? Cuando nosotros lo recibimos, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Entonces se establece este nuevo estatus de nosotros. ¿Qué éramos antes? Esclavos del pecado. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. Cuando decidimos dejarnos guiar por el Santo Espíritu. Gracias, pastor. ¿Sabe que el versículo 11, perdón que yo regrese en el párrafo, ahí en el texto, hace una referencia a lo que usted mismo está diciendo, pastor? En el nuevo estatus nosotros morimos al viejo hombre, morimos al pecado y resucitamos en Cristo Jesús para, decía el pastor César, hacer obras de justicia, pero puede ser que nosotros no aceptemos ese nuevo estatus. Puede ser que nosotros digamos no quiero más. En otras palabras, a pesar de que el Espíritu Santo está dispuesto a conducir nuestras vidas en todo momento, Él no viola nuestra libertad, Él no condiciona tampoco nuestra libertad. Y qué hermoso que lo que dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En otras palabras, Pastor César, ¿qué debe manifestar entonces este nuevo estatus? ¿Cómo se debe de manifestar en la vida del creyente? Una vida de andar como que cuidándonos de no hacer lo malo, o una vida de enfocarnos en vivir esta nueva realidad que el Señor ha hecho por el creyente. Una manifestación es la libertad, ¿no? O sea, donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. Y eso es lo opuesto a la esclavitud. Yo pudiera formar parte de un grupo de creyentes, pero cuando yo me separo de ellos, estarme cuidando, ¿no? Estarme cuidando de qué hago, qué no hago, qué debo hacer, quién me ve, quién no me ve. Estoy actuando como un esclavo. Soy un esclavo. No estoy disfrutando la experiencia espiritual porque el Espíritu no me guía. Realmente cuando el Espíritu llega a poseer nuestro corazón, nos da absoluta y plena libertad. En San Juan, en 1 Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que el Espíritu Santo es derramado en nosotros en abundancia para traernos los dones celestiales, como es el perdón, el gozo, el amor, la paz. Así que la libertad nos permite servir al Señor de todo corazón. Gracias. Entonces hay una base ahí, pastor, una base para movernos libremente. Y creo que esa base está en el amor. Lo que usted ha dicho ahorita, pastor, en el amor. ¿Por qué? Porque ese amor es lo que nos permite tener una cercanía tan estrecha con nuestro Dios que dice la última parte del versículo 15 que nosotros clamamos Abba Padre. Abba Padre. Pastor Abraham, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, pastor, quisiera enfatizar esto. La nueva experiencia que puede vivir el cristiano, la nueva relación que puede vivir el cristiano y el nuevo estatus que puede vivir el cristiano es todo gracias a lo que el Señor Jesús hace por nosotros y en nosotros. La gloria y la honra deben ser dadas a Él. Nosotros lo único que hacemos es elegir, aceptar eso, ¿sí? Elegir e ir a Él. Y Él va a hacer todo lo demás. Y me gusta la expresión que usa Pablo en el versículo 15, pastor. Dice, porque no recibiste el espíritu de esclavitud para volver al temor. ¿Quién era nuestro amo? Bueno, el mal, el pecado, ¿no? Nos tenía sojuzgados. Vino Cristo y ahora nos libera de él. Y entonces dice que recibimos el espíritu, ¿sí? Recibimos el espíritu de Dios y no recibimos el espíritu de esclavitud. Era lo que se estaba diciendo, ¿no? ¿Qué es estar bajo servidumbre?
Bueno, bajo servidumbre quiere decir que una persona siempre va a estar batallando, ¿sí? Va a estar bajo la ley, procurando obedecerla para alcanzar la salvación. Por sus propias fuerzas. Y eso es estar en espíritu de servidumbre, ¿sí? Tratar de ganar la salvación por los esfuerzos que uno hace. De eso nos libera el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo dice que los esfuerzos son vanos. Ven, yo voy a engendrar en ti una nueva vida que desee y anhele y que sea capaz de guardar los requerimientos santos de la ley. Y entonces, si nosotros queremos estar en libertad de ese espíritu de servidumbre, aceptemos el Espíritu del Señor, que va a ser Él la transformación en nosotros y nos va a dar la capacidad para guardar la ley de Dios. Gracias, pastor. Yo creo que hemos dicho suficiente respecto a esto y no sé si, pastor, quisiera decir algo con respecto al versículo 16 de Romanos 8, que tiene que ver con el espíritu de adopción. Bueno, aquí en Romanos 8:16, donde dice: el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y es la certeza que el Espíritu Santo nos recuerda esa realidad. Muchas veces la gente puede ser asaltada por la duda, ¿no? Por el temor, y eso desalienta. Y el enemigo se vale de muchos medios e instrumentos para desalentar. Fue la estrategia que utilizó incluso al tentar al Señor Jesús en el ministerio terrenal del Señor Jesús, registrado ahí en Mateo 4, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, que las piedras conviértelas en pan. Si eres hijo de Dios, poniendo esa duda. Y a veces cuando uno llega a resbalar, cuando uno tiene un desliz espiritual, cuando hay un desánimo, hay duda. Pero entonces nuestra seguridad no es mi conducta, no es lo que diga otra persona que me evalúe a mí. No es eso. La seguridad es que es el Espíritu Santo el que nos recuerda la realidad. Y así como cuando Cristo Jesús se bautizó y se escuchó esa voz que declaró: este es mi Hijo amado, así también cuando usted se bautizó, una voz celestial le declaró Hijo de Dios, un nuevo estatus para la persona. Y el Espíritu Santo nos recuerda durante toda la carrera cristiana esa bendita realidad. Somos hijos de Dios. Amén. Esa seguridad va más allá de emociones, pastor. Va más allá de sentimientos, ¿no? Las emociones y los sentimientos quedan atrás. Es una seguridad que el Espíritu da de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando hay esa seguridad, uno es feliz. Dice: bienaventurado el hombre aquel, ¿verdad?, cuyas iniquidades han sido perdonadas y borrados sus pecados. Uno se siente tranquilo. Una de las bendiciones, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, tenemos esperanza. Y puede venir lo que venga. Dice: nos gozamos en las tribulaciones, dice en los primeros versículos del capítulo 5. Entonces hay una confirmación del Espíritu constantemente y diariamente de vivir una vida gozosa en la salvación de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Yo creo que casi llegamos al final de la lección. Pastor, ¿algún pensamiento para cerrar el estudio de esta ocasión? Bueno, podríamos resaltar aquí ese marco, ¿verdad?, que señalamos al inicio, cómo es que este capítulo nos recuerda que no hay ninguna condenación y ninguna separación. Y en el ínter del capítulo corre como un manantial, como un río de agua fresca, la bendita enseñanza de la misión del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, que nos da libertad, que nos da seguridad, que nos da victoria, porque el Espíritu Santo es la fuente de vida, el Espíritu Santo es el aliento. Y así como no podemos prescindir del aire para vivir minutos, no podríamos nosotros ser fieles a Dios, ser gozosos sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el pneuma, ¿no?, el aire, el soplo divino, es eso, es el aire que nos mantiene vivos
y sirviendo y siguiendo al Señor hasta que Él vuelva por segunda vez por nosotros sus hijos. Amén. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Bendito sea Dios, pastor, que nos propone una nueva experiencia, una nueva relación y un nuevo estatus. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, porque es un don, es un regalo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Ir a Jesús y dejar que el Espíritu, ¿sí?, guíe nuestra vida, que guíe nuestros pensamientos, y al aceptar el nuevo estatus somos hijos de Dios. Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, y coherederos con Cristo Jesús. Todas las glorias de la salvación están a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es tomarlas por la fe. Ojalá que lo podamos hacer. Amén. Yo quisiera concluir comentando lo que leí en una Biblia, que venía un comentario allí con respecto a lo que ocurría en la cultura romana. En la cultura romana, cuando una persona era adoptada, decía el pastor César hace un momento, incluso cuando era adulto, con todos sus defectos y virtudes, para que esto tuviera obligatoriedad legal, tenía que ser testificado por 7 personas. Imagínate tú, hermano y hermana que nos acompañas, que 7 personas tuvieran que testificar que tú eres un hijo de Dios. No sé, quizás debieran ser personas muy cercanas a ti, personas que te quieren mucho, pero como seres humanos muchas veces nos enfocamos en los defectos. Sin embargo, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces no hay ninguna condenación. Y si somos hijos de Dios, tampoco hay ninguna separación. Y si nosotros llegamos al cielo, será porque el Señor nos hizo herederos. Herederos con Cristo Jesús, coherederos con Él. Así que si tenemos que padecer algo, bueno, lo hacemos porque sabemos que somos hijos de Dios. Y sin embargo, la experiencia de vivir en esta nueva relación nos da un nuevo estatus. Hijos de Dios, no olvides eso. Nadie puede tomar la obra y el lugar y la posición que solamente el Espíritu de Dios ha tomado en la relación del creyente con Cristo, y es que nosotros somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¿Por qué no echar mano de esa nueva experiencia, de esa nueva realidad y vivir en Cristo Jesús? Dios permita que su gracia nos sostenga para que, así como hoy podemos ser hijos de Dios, un día seamos coherederos con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio.